Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Constelaciones de Libros, un espacio donde las historias nos enseñan a mirar diferente y a escuchar más. Hoy queremos hablar de algo que los buenos libros siempre logran hacer, casi sin que nos demos cuenta, como lo es ampliar nuestra mirada sobre el mundo. Porque leer no solo nos lleva a otros lugares, también nos regresa, nos devuelve con una mirada nueva sobre el nuestro. Exacto, a veces creemos que leemos para escapar, pero en realidad leemos para entender mejor. Entender lo que sentimos, lo que otros viven y lo que significa estar vivos en un mundo tan distinto para cada persona. Hay libros que funcionan como ventanas, nos permiten asomarnos a otras realidades, culturas, pensamientos y sentimientos. Y también hay libros que son espejos, esos en los que vemos reflejada nuestra propia vida, nuestras heridas o nuestras esperanzas. A veces uno empieza leyendo una historia lejana y sin darse cuenta terminas reconociéndote ahí, en un personaje, en una emoción, en una frase que parece escrita para ti. Por eso leer es un acto doble, mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Y bueno, hablando de libros que lograron esto, uno que inevitablemente viene a la mente es Tan poca vida de Hanya Yanihara. Sí, es un libro que te rompe y te reconstruye. Habla del dolor, de la amistad, de los traumas y de la forma en que algunas personas cargan con el pasado como si fuera una segunda piel. Recuerdo que mientras lo leía tenía que cerrar el libro y respirar. Es de esas lecturas que no se olvidan porque te obligan a mirar el sufrimiento desde otro lugar, no con morbo, sino con empatía. Completamente, y ahí está lo poderoso. Tan poca vida amplía la mirada porque nos muestra lo que muchas veces preferimos no ver, la vulnerabilidad, la soledad y la imposibilidad de sanar del todo. Y a la vez nos recuerda lo que el cariño puede hacer, aunque no lo cure todo. Y profundizando más sobre Tan poca vida, siento que sí es un libro que te hace replantearte lo que pensabas, lo que sentías y el cómo veías el mundo, porque es un libro que sí habla de cosas muy fuertes, pero a la vez muy reales, y como ya dijimos antes, no habla desde el morbo, sino desde comprender a los personajes, desde entender de dónde vienen y de ver cómo todo eso que lucharon y sufrieron en su infancia, en su adolescencia, lo siguen acarreando hasta la adultez. Aquí seguimos a un grupo de amigos, que el protagonista se llama Jude, el cual es en donde gira todo el sufrimiento, toda la trama, y aquí seguimos la vida de Jude desde muy pequeño, pero principalmente al inicio lo conocemos como adulto, cuando ya tiene a este grupo de amigos donde se puede sentir hasta cierto punto seguro, y vamos conociendo la vida de cada uno. Ya después se empieza a enfocar más en Jude. Al igual que sus amigos, nosotros no conocemos toda su historia porque también vemos en el libro cómo a Jude le cuesta decirnos lo que le pasó, porque a él no le gusta recordar eso, no le gusta verse como una víctima. Él fue huérfano, estaba en una casa hogar donde era de sacerdotes y como muy religioso, y ahí nos cuenta que un sacerdote abusó de él y era algo como que se sabía y nadie hacía nada nunca. Entonces, pero para esto el sacerdote se ganó su confianza de un niño de 10 años, intentó como congeniar con él, le hizo pensar que tenía un adulto en quien confiar, y todo esto para que Jude se fuera con él. Por muchos años estuvo abusando de él cuando ya se fueron del lugar donde estaban, y Jude, esto es algo que marcó demasiado, como es de esperarse. Esto justifica y como te hace entender el cómo es Jude, porque después de esto también tuvo otro suceso trágico y tiene un accidente que él dice que es en un carro, donde lo dejó con muchas repercusiones. Tiene un dolor severo, horrible, que es imposible de controlar, nomás tiene que esperar, aguantar y se le va a pasar con las horas, pero ya no puede caminar bien y pues siempre va a vivir con este dolor físico y emocional. Y vemos aquí cómo sus amigos saben que, o sea, está implícito el no hablar sobre el pasado de Jude. Jude es alguien muy inseguro, pero a la vez muy dulce, muy cálido y muy amable. O sea, a pesar de todo lo que tuvo que pasar, él sigue siendo una excelente persona, es un abogado exitoso, pero a la vez él se reprime al ser feliz por todo lo que tuvo que pasar, y él cree que no merece nada bueno, y a la vez le cuesta mucho confiar en las personas, porque él durante mucho tiempo en su adolescencia estuvo en la prostitución, pero esto no fue por algo que él decidiera, sino que lo obligaron las circunstancias y la vida y las personas a las que estaba rodeada a hacerlo, pero es algo que él se avergüenza mucho y odia de sí mismo por haber hecho eso. Entonces esto es algo que
te amplía demasiado la vista porque simpatizas tanto con Jude por todo lo que pasó, y a pesar de todo eso vemos cómo sigue siendo una buena persona en donde procura a los demás y lo que puede ocasionar en una vida así en una persona, el cómo esa persona después ya que salió de toda esa situación se sigue castigando a sí mismo por todo lo que pasó y se culpa a sí mismo por lo que le sucedió. Eso es una lectura que recomiendo bastante. Otro libro que nos invita a ver desde otro ángulo es El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata. Totalmente, Zapata nos lleva a un México invisible, al de los márgenes. La historia de Adonis García, este joven homosexual que sobrevive en las calles, fue una de las primeras en hablar sin miedo sobre identidad, deseo y exclusión. Y aunque fue escrita hace más de 40 años, sigue teniendo una fuerza brutal, porque sigue habiendo realidades así. Personas viven entre la violencia, la pobreza y el silencio social. Sí, y leerla no es solo leer sobre otro, sino mirarnos como sociedad, preguntarnos por qué seguimos dejando a tantos fuera de la mirada. Hablando un poco más a fondo sobre esta novela, a mí me gustó mucho. Está narrada en forma de una entrevista hacia quien ya mencionamos, Adonis, que es el protagonista, que es un homosexual viviendo en la colonia Roma, ubicada en Ciudad de México en los años 70. Y bueno, en ella él nos narra sobre su infancia en la provincia, cómo llegó a la capital, sobre todos sus amores, sus clientes, porque pues él se dedicaba a la prostitución. Y bueno, esta novela mezcla el lenguaje coloquial, pero también con momentos de reflexión profunda y retratando aquí la vida nocturna y marginal de la ciudad como el deseo del protagonista. Y él convierte esa marginalidad en forma de resistencia y autenticidad. Y bueno, su identidad no la oculta, no se oculta en la historia, se narra con orgullo y dolor al mismo tiempo. Y aunque nosotros percibimos, por cómo se expresa Adonis, se puede sentir como que él vive libremente sin importarle lo que los demás digan de él. Pero en realidad se revela una necesidad de afecto y aceptación. Y detrás del tono que él usa como divertido, irreverente, se siente una melancolía y un deseo de pertenecer. Y bueno, se podría decir que es una historia de libertad personal, ya que Zapata propone una visión en la que ser diferente es una forma de existir plenamente, y la voz de Adonis, aunque fuera marginada, se convierte en una voz poderosa que exige ser escuchada por los demás. Creo que leer historias distintas a la nuestra nos vuelve más empáticos. Completamente. Leer es como ensayar la empatía, ponerte en los zapatos de alguien más, aunque sea por unas páginas. Y es curioso cómo los libros, incluso los más duros, pueden enseñarte a ser más comprensiva. Sí, a veces uno sale de una lectura con más preguntas que respuestas, pero eso también es ampliar la mirada, el aprender a preguntar distinto. Otro libro que nos hace mirar de otra manera el poder y la sociedad es Rebelión en la Granja de George Orwell. Una fábula sobre animales que en realidad habla de nosotros, de cómo los ideales pueden corromperse y de cómo el poder transforma incluso a quienes tenían buenas intenciones. Y aunque fue publicado en 1945, sigue siendo actual. Cambian los nombres, cambian los discursos, pero la dinámica del poder, del control, de la manipulación sigue igual. Leerlo hoy es una forma de recordar que las promesas de igualdad y justicia siempre deben mirarse con ojo crítico. Y ahora les vamos a leer unos segmentos para animarlos a leerlos. Del vampiro de la colonia Roma. Yo no sé si soy feliz, pero sé que me gusta vivir. Me gusta el olor de la calle cuando llueve. Me gusta el ruido de los camiones y me gusta mirar a la gente, aunque a veces siento que no pertenezco a ninguna parte. De Rebelión en la Granja. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Quizás de eso se trate leer, de ir encontrando pequeños fragmentos de verdad en las historias de otros. Y recordar que no todos miramos desde el mismo lugar, pero todos podemos aprender a mirar con más empatía. Gracias por escuchar Constelaciones de Libros. Aquí creemos que los libros no solo nos enseñan sobre nosotros mismos, sino sobre cómo convivir, comprender y cuidar. Hasta la próxima y que tus lecturas sigan ampliando tu mirada.